Hoy, en el Consultorio Alegra, asesoría legal gratuita, abordaremos el tema violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, con la doctora Zoila Macavilca, directora general de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia. ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Todos los actos de violencia son acciones o amenazas que pueden causar un daño o sufrimiento a las personas. La violencia contra la mujer es aquella que se da particularmente en contra de las mujeres por sus condiciones de tal. ¿Qué significa esto? Que justamente se configura en entornos de violencia de género, en los cuales existen actos de discriminación, de control y subordinación, entre otros, que pueden causar que las mujeres no se desenvuelvan en condiciones iguales a los hombres. Por otro lado, la violencia contra los integrantes del grupo familiar es aquella que se da entre los miembros que forman parte de un entorno que se llame familia. En estos contextos se da especial protección a los niños, niñas, adolescentes y también adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Qué finalidad tiene la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Esta ley tiene tres componentes importantes. El primero de ellos es el de protección a la víctima, que garantiza que justamente cuando ellas quieren denunciar puedan hacerlo sin miedo a represalias. En segundo lugar, tenemos el componente de sanción al agresor. Es importante también que los operadores del sistema de justicia puedan actuar y las personas que cometan violencia obtengan una sanción por sus actos. Y finalmente, el componente de integridad psicológica, ya que se debe garantizar que las víctimas de violencia puedan superar este hecho. ¿Qué tipos de violencia puedo denunciar? Las mujeres y los integrantes del grupo familiar pueden denunciar diversos hechos de violencia. Entre ellos tenemos la violencia física, que es aquella que se produce daños a la salud e integridad de las personas. La violencia psicológica es mayoritariamente cometida a través de hechos verbales que pueden mellar en las emociones de las personas, humillándolas o avergonzándolas. La violencia sexual es aquella que mediante actos de violencia o amenaza impide la libertad, el desarrollo libre de su sexualidad o poder decidir libremente sobre ella. Y finalmente, la violencia económica o patrimonial es aquella que limita o restringe los bienes de cualquier persona, impidiéndole que pueda satisfacer sus necesidades básicas. ¿Quiénes pueden denunciar los hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Esos hechos de violencia pueden ser denunciados por las mismas víctimas y también por cualquier persona que tome conocimiento de ello. Por eso es importante que si nosotros tenemos o conocemos a alguna persona que está siendo víctima de alguno de esos tipos de violencia, ayudémoslos a denunciar. Por otro lado, hay personas que también están obligadas a hacerlo. Por ejemplo, los médicos o los profesores que en el ejercicio de sus actividades toman conocimiento de esos hechos deben hacerlo. ¿Dónde puedo presentar la denuncia? La denuncia la pueden presentar en las comisarías más cercanas, en las fiscalías o en los juzgados de familia. Y también quería aprovechar para señalar que la Defensa Pública está a la disposición de todos ustedes. Si son víctimas o si tienen conocimiento de hechos de violencia, lo pueden hacer a través de la línea 1884.